los organizadores también, los que nos acompañan más en la organización más inmediata, podríamos comenzar Sí, para que des la indicación, Mauro, de ya recordemos que tiene un pequeño delay en la transmisión para hacerlo con orden. perfecto. Entonces, Me dan el visto bueno para empezar. sí, vale, perfecto. Ahí estamos listos, ya estamos todos en vivo, ya les mandé la transmisión y pues bueno, muchísimo éxito a todos. La transmisión y pues bueno, muchísimo éxito a todos. Buenas tardes a todos quienes nos encontramos por ahora enlazados aquí en la sala del Zoom. Somos más de 30 participantes. Agradecemos enormemente a los compañeros, compañeras, compañeros que nos siguen también por la transmisión de Facebook Live. Entre los que estamos enlazados aquí en el Zoom nos encontramos no solo los organizadores, sino también algunos de nuestros ponentes y participantes en las secciones subsecuentes, a los cuales les damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento más sentido también por acompañarnos en esta actividad. Enseguida también le pediré a nuestro compañero Mauro, que está llevando la cuestión técnica, que ponga en el chat el canal de Facebook Live desde el cual se está retransmitiendo, por si alguno quiere compartirlo por ese medio. De entrada, además de el agradecimiento de que nos acompañen en esta actividad, en este proyecto que hemos contado con la genial intervención, propuesta y que ha encabezado amablemente la doctora Silvana Rabinovich y ha establecido también con muchos colegas queridos y queridas el vínculo para propiciar la actividad que hoy iniciamos. Pues además de ello quisiera dar una nota, digamos, un primer saludo y señalar la importancia de la actividad que hoy emprendemos. La actividad que hoy emprendemos, que hemos denominado sesiones para discutir críticamente la guía ética para la transformación de México, se enmarca en una historia de muy largo plazo. Si pensamos en la vinculación de esta discusión que hoy emprendemos sobre un documento que fue presentado en noviembre de 2020, que iremos discutiendo de manera muy paulatina, muy ordenada, según los acápites de cada uno de las proposiciones que ahí se sugieren, pero considerándolo o poniéndolo en consideración con una historia muy añeja que lo relaciona en algún momento también con la presentación muy breve que hizo de una página el titular del Ejecutivo de este país en su momento de la presentación también de la mentada cartilla moral que hizo Alfonso Reyes, que redactó desde el año de 1944 a petición en aquel momento de quien fuera el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, y por intervención de uno de los más importantes representantes del campo cultural en nuestro país, José Luis Martínez, que en ese momento era secretario particular de Torres Bodet. A ese encargo, Alfonso Reyes en su momento lo atendió
dicen que lo redactó en su primera versión en el fin de semana de los días patrios de aquel año, en septiembre, después hizo una serie de cambios y demás, pero tuvo una trayectoria editorial muy accidentada. El documento, podríamos decir que se contó con la versión publicable solamente en el momento, un año antes del fallecimiento de aquel de nuestros clásicos, Alfonso Reyes. En el 58, él murió en el 59. En aquel documento, digámoslo así, se ofrecía un tipo de narrativa que algunos autores llamarían como estas especies de lecciones magistrales o de enseñanzas. De hecho, el documento aquel tenía ese propósito en un primer momento. Era un documento que acompañaría la labor del magisterio. Después salió realmente publicado por el Instituto Nacional Indigenista, pero ese documento fue en otra circunstancia, en otra coyuntura, en cierto modo puesto en consideración con la necesidad de contar con un pronunciamiento a propósito de la situación en la que se encuentra el país en la coyuntura posterior, digamos, a la debacle que significó o que ha significado para nuestro país la imposición del neoliberalismo en los últimos 40 años. Esto es el documento con el que vamos a trabajar, digamos, en términos de la revisión paulatina de sus proposiciones, lo que se ha presentado como una guía ética para la transformación de México, hace una vinculación con aquel documento en el sentido de que se planteó por la nueva administración la necesidad de contar con la explicitación de principios o de no ordenamientos, porque no se plantea como un deber ser o una obligación jurídica, sino con una serie de planteamientos que atiendan lo que se percibe como una situación en la cual la crisis por la que atravesamos no solamente tiene que ver con las cuestiones de orden material, sino también con las cuestiones del entendimiento social y colectivo, comunitario, con las posibilidades de arribar a un mejor entendimiento, a un diálogo entre las personas que habitamos este país y que en términos de sociedad estamos inmiscuidos, digámoslo así, en un proceso que trata de darle salida a la situación de crisis en la que se encuentra nuestro país. En ese ínter, entre uno y otro documento, también y contamos aquí con la participación destacada, la guía intelectual que ha sido para algunos de los integrantes del equipo y otros también participantes del doctor Enrique Dussel, quien también hizo su intervención a propósito del tema, en un comentario pormenorizado también a propósito de aquella cartilla moral de Alfonso Reyes, en un documento que ya se puede ver en el internet y que está dispuesto para lectura pública en la red para leer en libertad y que sea vinculado en la cuenta de Drive que ustedes pueden acceder, en el documento que él tituló Hacia una nueva cartilla ético-política. Desde luego que como uno de nuestros filósofos más importantes, el doctor Dussel lleva décadas trabajando en las cuestiones de la ética. En ese sentido también el documento, por eso lo hemos sugerido, en términos de tenerlo en paralelo al desarrollo de las actividades, no como una cuestión de que sea necesario para este arranque haberlo leído entero o algo así, sino tenerlo en consideración. La otra cuestión es, desde luego, la participación de nuestra coordinadora, la doctora Silvana Rabinovich, que como bien pudieron quienes hayan tenido oportunidad de hacerlo en el Drive, nos sugirió un documento en el cual explicita muy bien no solo una cierta metodología para propiciar el diálogo y la escucha, sino ese como un elemento sustancial y fundamental para los diálogos en la ética.
es decir, el aprender en la escucha del otro. En ese sentido, nuestros diálogos que hoy comenzamos participan de esa intervención que la doctora Silvana Rabinovich sugiere en ese documento, en la medida de propiciar tanto los diálogos en términos de la ética o de la política, en el sentido de la integración del otro. Ella le nombra la cuestión de la justicia en un sentido heterónomo en algunos de sus trabajos, o esta vinculación con grandes autores de una cierta tradición de interpretación de las cuestiones dialógicas y hermenéuticas, que bueno, nadie mejor que ella nos podría, para comenzar, dar también el rumbo y esas indicaciones de esta actividad que hoy gustosamente comenzamos. Le voy a ceder entonces la palabra a la doctora Silvana Rabinovich. Muchísimas gracias, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo quiero hacer una aclaración, por pudor no pusimos en el Drive mi texto, si quieren después lo pongo, pero la verdad preferí dar la voz a otro de manera heterónoma. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar, voy a hablar muy brevemente, pero quisiera empezar dando cuenta del lugar de enunciación, desde qué lugar hablo. Y lanzo al ruedo esta propuesta, que le agradezco mucho a José Gandarilla haberme invitado a coordinar, le agradezco a mi maestro Dussel, que cada día me sigue enseñando, y de los presentes a Jorge Rodríguez, Bernardo Cortés, Rita Guidarelli, con quienes comparto comuna de ideas, y a mucha gente querida que aceptó estar aquí para pensar juntos. Desde una concepción de la ética afina a la que un filósofo, que se llama Gilles Deleuze, aprendió de otro filósofo, autor de una ética fundamental que hizo en el siglo XVII, es Spinoza. Según Deleuze, el carácter único de Spinoza es que enseña al filósofo a prescindir de la filosofía. Esta es una invitación a pensar juntos, quitando las alambradas que nos imponen las disciplinas y haciendo a un lado los escudos que nos proporciona el discurso de los expertos. Si esos escudos, que son los títulos universitarios, tendrán una utilidad aquí, en todo caso, será la de construir un cobertizo para dar refugio a una situación desgarrada que vive nuestro amado país. Porque la ética no es asunto de los llamados expertos, sino que atañe a todos, y sobre todo a los verdaderos maestros que nos dan lecciones de reexistencia, más que de resistencia, de reexistencia, de amor a la vida. El primer acuerdo, entonces, es dejar afuera los escudos que solo han servido para descalificar la palabra ajena a la pregunta genuina. Este acuerdo incluye dejar afuera las certezas para compartir perplejidades. Lo segundo es este ejercicio heterónomo del diálogo del que hablaba José. La ética heterónoma, que asume que el otro es primero, exige abandonar lugares comunes. Asumiendo la fragilidad, nos despojamos de todos los paquetes de certezas que llenan nuestras credenciales. Se trata de un ejercicio de confianza que anima a exponer la propia fragilidad ante los otros. Aquí se ejerce la crítica desde otro lugar, que no se confunde con el bullying ni con la queja del cliente insatisfecho. La crítica pregunta hasta las últimas consecuencias, y esto nos remite a nuestro propio no saber. Anteponer de manera implícita en el gesto a cada palabra un quizás, que popularmente expresamos aquí como quién sabe. Para que quede claro en un ejemplo, Levinas propone leer los derechos humanos en segunda y tercera persona, es decir, no mi derecho a la vida, el tuyo, el de él. A eso él llama deposición del yo, que deja de ser rey y dice, como cuando cedemos el paso a otro, después de usted. Esto se traduce en nuestros tiempos aquí, con el lema primero los pobres, que no debe dejar de lado su segunda premisa, más difícil de aceptar y que más de uno quisiera olvidar, abajo los privilegios. El segundo acuerdo, entonces, es que tenemos dos orejas y una sola boca, y de aquí esa palabrota de diálogos heterónomos. Para que todos podamos escucharnos, nadie rebasará, por favor, los 3 minutos en su exposición y o pregunta. No se toma esto como una censura, sino como un ejercicio de austeridad discursiva, de hospitalidad en la palabra. Para esto invitamos a todas y a todos a leer la guía ética,
enfocarse en los 2 puntos que se discutirán en cada sesión y leer también, en la medida de lo posible, la bibliografía sugerida. La lectura previa podrá ayudarnos a expresar nuestras inquietudes con más precisión, a fin de poder escuchar más y mejor. La heteronomía de otro filósofo, Levinas, como Benito Juárez, entiende que nuestra expansión tiene límite y es el respeto al derecho ajeno. Es un esfuerzo y un aprendizaje que todos, sin excepción, terminaremos agradeciendo. Pero Levinas dice algo más que quisiera compartir para salir de las trincheras en las que nos tiene entrampados el ruido mediático, trincheras esencialistas, hechas de falsas certezas que impiden calibrar el tamaño de la crueldad a la que nos acostumbraron. Dice Levinas: para lo poco de humanidad que adorna la tierra, es necesario un aflojamiento de la esencia en segundo grado. En la guerra justa declarada la guerra, temblar e incluso estremecerse en todo instante por causa de la misma justicia. Es necesaria esta debilidad. Era necesario este aflojamiento sin cobardía de la virilidad por lo poco de crueldad que nuestras manos repudiarán. Por eso, nuestros maestros aquí hablarán desde una experiencia que no dan los libros ni los títulos. No necesitamos maestros explicadores, sino verdaderos maestros emancipadores, como llama Rancière a Jacotot en esas páginas que compartimos para hoy. Maestros que al exponer su vulnerabilidad nos ayudarán a salir de las trincheras para escucharnos desde nuestro aflojamiento sin cobardía de la virilidad. Muchas certezas se publicaron en torno a un texto breve que salió desde el inicio confesando su fragilidad, invitando a criticarlo, que no es lo mismo que quejarse, sino pensar con él. Aquí nos haremos cargo de esa invitación. Yo lanzo mis primeras preguntas. La primera sería: ¿una guía ética, adjetivo, o una guía de ética, sustantivo? ¿Ética en qué sentido? ¿Como el componente insoslayable social de la política? ¿Comunitario? Nadie se atrevería a negar que el país desde los últimos sexenios se ha sumido en una crisis moral que en las trampas de la legalidad contra la legitimidad obliga a los padres a practicar la antropología forense popular para buscar a sus hijos que han sido escondidos en el seno de la tierra. Segunda pregunta: ¿una cartilla? ¿Se necesita un texto guía? ¿Para qué? Hoy el profesor Dussel dice que sí, porque una transformación social y política es un cambio de principios y no simplemente de valores. Es atendible esa diferencia. En 1908, en su incitación al socialismo, un maestro que se llamaba Gustav Landauer propuso los 12 artículos de la Asociación Socialista. ¿Se podrá llamar quizás con ese nombre más modesto? ¿20 artículos a la guía? Pregunto, porque no tengo certeza. Tercera: oponer civilización a barbarie es, por decirlo menos, problemático. En nombre de la civilización se produce sistemáticamente lo peor. Aquí hay una certeza viril que sería importante aflojar. La crueldad, el deseo de borrar al otro que desarrolla la educación embrutecedora, en el sentido de Rancière, es muy civilizada. Cuarta y última pregunta, general, que abarca muchas preguntas y seguro cada uno tiene más. ¿Son necesarios precisamente esos 20 puntos en ese orden? 1, respeto a la diferencia, que yo acercaría a la igualdad. 2, de la vida. ¿Segundo de la vida o primero? 3, de la dignidad. 4, de la libertad. 5, del amor. 6, del sufrimiento y el placer. ¿No va en la libertad? 7, del pasado y el futuro. 8, de la gratitud. ¿Y la hospitalidad que caracteriza a México como a pocos pueblos? 9, del perdón. 10, de la redención, que debería estar en el pasado y el futuro para asumir su potencia política. 11, de la igualdad. 12, de la verdad, la palabra y la confianza. 13, de la fraternidad. 14, de las leyes y la justicia. 15, de la autoridad y el poder. 16, del trabajo. 17, de la riqueza y la economía. 18, de los acuerdos. 19, de la familia. Y 20, ¿será la tierra la casa común? ¿Eso de los animales, las plantas y las cosas? Para cerrar y construir este diálogo heterónomo, proponemos que nuestras reuniones se estructuren así. En los primeros 5 o 10 minutos se leerá la síntesis de la sesión anterior, elaborada por 3 compañeros, que son Samantha Pérez, Jorge Alberto Reyes y Teo Boitel, aprobada previamente por la persona que había sido invitada a conducir dicha sesión. Luego, la persona invitada a cada sesión expondrá su lectura dialógica durante un máximo de 15 minutos, de los 2 puntos de la ética, si quiere,
con los textos de apoyo. Después de esto se abrirá el diálogo ordenado, privilegiando las preguntas y cada uno expondrá, en un lapso que no exceda los 3 minutos, sus puntos de vista, dudas, etc. La persona invitada y quien la presente responderán cuando lo consideren, respetando también, en la medida de lo posible, ese tiempo. Lo de los 3 minutos es posible cuando uno lee previamente, eso va a ayudar a que seamos más concisos y podamos escuchar y aprender más de los otros. No me queda más que agradecerles que estén aquí en este ejercicio crítico de reflexión y lectura en el que iremos aprendiendo juntos. Y téngannos paciencia porque seguramente tenemos mucho para aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, por esta primera intervención tuya en la cual has hecho muy explícito el modo, digamos, de trabajo, pero el fondo filosófico que sustenta, digamos, el propósito de la actividad. Se ha ordenado, de hecho, tu intervención y la hemos propiciado así, incluso antes de decir que, aunque la actividad la ampara en el sentido de es una actividad que se desarrolla dentro del proyecto que encabeza el doctor Dussel, en el sentido también de su participación como en el encargo de secretario de Educación, Capacitación y Formación Política de Morena, lo hemos abierto a un diálogo que no es entendible exclusivamente como una actividad, digamos, en donde la Secretaría, digamos, pretenda indicar una cierta línea o algo parecido, sino una actividad que se abre al diálogo y la escucha también de otras intervenciones a propósito del documento que nos convoca. Y esto es muy importante decirlo desde el inicio, porque, digamos, el propósito fundamental es también, en ese sentido, abrir ese espacio de diálogo que en muchas ocasiones en otros lugares no se da. En ese sentido, también tiene un propósito de esa naturaleza. Quisiera enseguida, entonces, darle la palabra al doctor Enrique Dussel para que nos dé también en esta primera intervención una opinión, una formulación que le propicie el inicio de nuestras actividades. Muchas gracias por la invitación de poder dar algunas ideas de lo que este curso debería ir abriendo en el diálogo. Si Morena quiere mostrar la diferencia con la política tradicional de los últimos decenios, ha sido porque ha planteado el tema de la ética como fundamental para la política. Diría yo más, la ética y la política se dan simultáneamente, y así para los clásicos. Aristóteles trabajó la política y ahí dentro fue planteando los grandes temas éticos. Y yo creo que esto es una oportunidad para Morena de recordar esta actitud fundamental, que no es nada fácil ni habitual. Más que hemos visto en el quehacer cotidiano de la política actual de nuestros días en México y de la misma Morena, el no cumplimiento de muchas exigencias éticas. Y algunos dirán, pues al fin Morena es lo mismo que antes, es lo mismo, como dice el pueblo, es el mismo gato pero revolcado. Y esto es inevitable. La ética se juega dentro de la finitud, de la limitación, de la
del ser humano. Nos es inevitable cometer errores. Nos es inevitable, digo. Y un ser perfecto es inexistente, y también en política. Más bien lo que podemos hacer éticamente es reconocer los errores y corregirlos. En eso es el punto donde se manifiesta. Estos días, una primer ministro alemana, en una reunión del Parlamento, reconoció públicamente lo que ella denominó un error. Error, dijo, de mi parte, que asumo. Y eso no disminuyó para nada la autoridad moral y política de la primer ministro, sino que la aumentó. Porque la cuestión no es cometer o no cometer un error, sino enmendarlo y no ocultarlo. Por eso es esencial la ética. Y Morena por ahora ha dado en su liderazgo muchos ejemplos importantes de ética, pero también ha dado muchos ejemplos en el quehacer cotidiano ahora de las elecciones de sus representantes, que no son ni los mejores ni los que elige la base, sino que se ha impuesto un sistema de encuestas que no son los que piensa el estatuto realmente de Morena. De tal manera que habrá que guardar una libertad a partir de los principios, indicando errores para reconducir el camino hacia lo que se debe. Y esta guía ética me hace pensar mucho en un libro muy famoso. Se llamaba El libro de la sabiduría, que no es un tratado sistemático de ética, sino son propuestas éticas para ser cumplidas. Esto forma parte de la llamada Biblia judeo-cristiana, el libro de los proverbios. Los proverbios son guías éticas para el ciudadano, para todos. Debo decir que esto tiene 5.000 años de existencia, porque ya en Egipto, donde el libro de la sabiduría judeocristiana se inspira, los faraones, al morir, presentaban sus actos buenos que hubieran cometido o querido cometer para el día del juicio. Y entonces ahí había muchas indicaciones particulares de actos buenos. La guía ética es una propuesta de actos concretos, no sistemática y no como un tratado filosófico, de propuestas para que el militante y el ciudadano se inspire para que la ética guíe sus acciones. Y si comete errores, deberá de pedir también disculpa, si es posible. Y los que no cumplan con el programa, el proyecto de Morena, habrá que hacérselo saber a partir de esta guía ética. De tal manera que el estatuto teórico de una guía ética no es ni un tratado, ni tampoco consejos tan puntuales,
sino indicaciones para que la gente, el militante, pueda reflexionar y pueda también criticarse a sí mismo cuando no lo cumple a esa guía, y tiene el derecho de criticar a sus correligionarios cuando no lo cumplen. En estos días hemos visto actos que están muy lejanos a la guía. Sabemos que la mujer está cobrando conciencia fundamental en la sociedad y está dando pasos agigantados hacia esa igualdad de derechos. Pero pareciera que algunos olvidan esos principios y aceptan personas que la base critica con razón por no guardar derecho a la mujer. Y sin embargo aparece como un candidato de Morena. No se puede aceptar eso dentro de la guía ética. Algunos lo justificarán por una eficacia electoral. No la guía ética. La guía ética no es la eficacia electoral, sino el recordar a los principios y corregir a la política electoral hacia esos principios que justamente muestran que Morena no es lo mismo que lo que acontecía antes. De tal manera que es un diálogo, dice el título de estas sesiones, dialogar críticamente la guía ética. Lo crítico no es siempre negativo, pero la crítica negativa es también necesaria. Y ante la honestidad de Morena, que sepa hacer la autocrítica, crecerá su legitimidad en el pueblo. Por eso entonces que es muy importante estas sesiones que vamos a tener sobre una guía ética de 20 propuestas éticas, que no son principios, sino que son situaciones concretas que hay que saber profundizar. Espero que hagamos eso. Ser éticos aún en la discusión sobre la ética. Y por eso estar siempre oyendo lo que dice el otro, pero principalmente y fundamentalmente lo que dice la base de Morena, no la superestructura con buenos salarios, sino la base de Morena y al mismo tiempo principios éticos como afirmar la vida de todos, tomar decisiones desde el consenso del pueblo y hacer, sí, lo posible, pero según principios y no según una política electoralera. Un partido político no es una maquinaria electoral. Un partido político primero es una escuela de política y lo recordaremos en estas sesiones. Muchas gracias, José, por darme oportunidad de decir 2 palabras. Sí, yo le extendería el aplauso que en la imagen algunas gentes que nos siguen lo han hecho, no solo por las palabras iniciales que nos ha aportado, sino, bueno, me siento en la confianza de decirlo, el doctor Dussel nos acompaña en un esfuerzo humano de acompañamiento, de diálogo, después de haber tenido un incidente de salud complicado, pero gustosamente lo vemos también no solo muy repuesto,
sino siempre con ese ánimo que nos transmite a quienes hemos tenido la oportunidad no solo de seguirlo en su magisterio, sino de acompañarlo también en muchas de estas actividades que en el plano de la producción de una filosofía desde nuestro continente, en diversos de los campos, la economía, la política, la ética o más recientemente la estética, pues hemos estado muy atentos a esa producción. Yo me atrevería a decir también algunas cuestiones. Nosotros invitamos, y la actividad está llamada a una reflexión que gira alrededor de las proposiciones de esta ética, de esta guía ética, que como bien lo dijo el doctor Dussel, está compuesta por 20 proposiciones de modo breve, digámoslo así, no corresponde a un ejercicio de un tratado, que se inscribe dentro de una coyuntura que, digamos, se ha dado en denominar la cuarta transformación, quienes aceptamos que estamos, digamos, viviendo una coyuntura que se plasma dentro de nuestra historia nacional, dentro de estos grandes proyectos o estas gestas nacionales en las que se liga su historia, el proyecto político que ha encabezado Morena y que Morena, digamos, en el sentido partidario y participación dentro de las cámaras establece, digamos, una mayoría con sus aliados, no quiere decir que la guía sea un documento ni exclusivamente de Morena, ni solamente dirigido a los militantes de Morena. Así como la otra instrumento al que yo remitía en la historia más larga, la propuesta de la cartilla que elaboró Alfonso Reyes, tenía 13 principios o lecciones, le llamaba él, 2 lecciones y 2 apéndices, como escritos también como las lecciones 13 y 14, que eran el resumen de la primera y de la segunda parte. En esta guía ética contamos con 20 proposiciones breves por la naturaleza del documento, es un documento que se inscribe bien, se ha dicho, tanto Silvana refirió el documento elaborado en su momento por Gustav Landauer, o el profesor ha señalado en esta remisión aún más larga, a una historia aún más larga, de esta especie de proposiciones sapienciales que son como guías para el buen entendimiento social y también para el señalamiento, digamos, de lo que se plantea como disposiciones a un actuar bajo el principio de bondad o bajo el principio que guíe nuestras acciones en términos de el bienestar, no exclusivamente o utilitariamente en el sentido material, sino en el reconocimiento, como ya lo subrayó la doctora Silvana Rabinovich, en el entendimiento que en el bienestar del otro, es decir, en el poner en primer lugar al otro, se está planteando un círculo en el sentido de que ese bienestar del otro es también el bienestar propio, en el sentido de propiciar social y comunitariamente una posibilidad del aseguramiento de la vida para todos. Y en ese sentido, las proposiciones atienden a una dimensión más amplia, es decir, no son reductivamente con el propósito de guiar solamente a la militancia de un determinado partido, que en este caso sería Morena porque encabeza este proyecto, sino tiene una finalidad también más amplia que comprende la posibilidad de que a nivel de la discusión nacional, y por eso se señaló con esas precauciones, me parece, desde el momento en que se hizo público el documento, como un documento provisorio que generase círculos de discusión o espacios de discusión en el que se proyecten inquietudes también para solventar y para alcanzar la posibilidad de una vida mejor en un país que, hay que decirlo, nuestro país se ha visto muy lastimado por los procesos económicos del neoliberalismo, que han construido también una ética de la competencia, una ética del mercado,
una ética digamos, del bien egoísta de algunos, que sin embargo significa la imposibilidad del despliegue de la posibilidad de la vida para muchos otros. En ese sentido es que entendemos coyunturalmente la inscripción de ese documento dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. Le dejaría ahí, no sé si Silvana quiera hacer alguna observación al respecto también. Sí, agradezco mucho la aclaración y sí, entiendo si me permite, la filípica a el comportamiento de representantes de Morena, pero sí, quisiera recordar eso, que la guía ética fue entregada a toda la ciudadanía, y entonces porque estamos todos en el mismo barco y porque afortunadamente, digamos, para seguir con la metáfora, este barco cada vez navegaba más, alejándose cada vez más del horizonte de la justicia, dio un golpe de timón muy grande en julio del 2018, y entonces ahora estamos todos en el mismo barco, y bueno, lo más importante es que empujemos todo para ese mismo horizonte de justicia. Hay diferencias, habrá muchas diferencias entre las distintas voces que vamos a escuchar aquí, y se agradecen esas diferencias, justamente porque pusieron como primer punto de la guía la diferencia. Entonces, no estamos buscando una uniformidad, ¿sí? Guardémonos de tener esa uniformidad de pensamiento único. Lo que sí estamos buscando es esta nueva orientación, poder decirla, poder formularla de alguna manera, poder acompañarla, y que la crítica sirva para eso, para fortalecer, no para quejarse simplemente o patalear, ¿no? No es para hacer berrinches. Y yo insisto, porque me parece que ese lema de dos premisas es muy potente y hace temblar a más de uno, que por el bien de todos, primero los pobres y abajo los privilegios. Y ahí es donde nos vemos entrampados con la cuestión de los privilegios. Creo que a mí, por lo menos, lo que más me invitó a participar de esto y a invitar a otra gente que sé que piensa muy, muy diferente, es que está de acuerdo con eso, con que el horizonte de la justicia tenemos idea hacia dónde es, y que está muy lejos, y que no podemos pedir soluciones inmediatas, pero que está en nosotros asumir eso, que el documento que leímos hoy del doctor Dussel nos deja muy en claro, y es asumir también esa política cotidiana que nada tiene que ver con la politiquería, sino con lo social inherente a la vida en la comunidad. Entonces, este es como un ejercicio más que busca contribuir, pensar con, que no quiere decir estar de acuerdo en todo, sino pensar juntos, ¿sí? Que eso ya es suficiente. Y como una vez dijo el padre Miguel Concha, y para mí fue un gran aprendizaje, hablar con otro y escucharlo no me garantiza que yo vaya a comprender lo que el otro dice, pero el solo hecho de escucharlo, yo lo llamaría un acto, el acto de hospitalidad, de escuchar la realidad del otro, eso ya es un aprendizaje que se agradece. Y creo que eso es lo que más vamos a ver aquí. Al final, por esto que decía que estas tres personas van a tomar nota y van a hacer una síntesis que entre todos vamos a ir aprobando en cada sesión, va a ser para entregarle a los autores de la guía, agradeciéndoles que se hayan tomado el trabajo y hayan tenido la valentía de empezar a escribir algo, y la magnanimidad de decir, bueno, esto es solo un ensayo, queremos una devolución de esto. Es esa tarea, que no es para nada ni la elección de los expertos. Nosotros no vamos a hacer aquí una sociedad de discurso, ¿sí? No venimos a reclamar que porque estudiamos filosofía, muchos de los que estamos aquí sabemos más que otros. Al contrario.
La ética se construye entre todos, y como dijo Deleuze de Spinoza, ¿sí? Lo que hace es que la filosofía pueda ser asunto también del que no es filósofo, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría escuchar, si les parece, ya empezamos a escuchar, algo que el doctor Dussel quiera decir, comentarnos algo más, porque realmente su texto nos enseñó muchísimo. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Porque eso sí yo no lo veo. Yo diría dos cuestiones, a ver si enseguida se animan los demás participantes o el propio doctor Dussel. Dos comentarios más con relación a la peculiaridad de la actividad en la que ustedes nos acompañan y la que hemos sugerido emprender. A diferencia de otras actividades que han llamado a poner, digamos, en discusión el documento de la llamada Guía Ética para la Transformación de México, que se han propuesto en un sentido de enunciaciones escritas, es decir, priorizar el documento escrito, en cierto modo llamado de los especialistas. Aquí estamos emprendiendo una actividad que plantea otro encare de la cuestión ética, que el doctor Dussel nos invita a pensarla en el sentido de las éticas que se plantean en el sentido de la proximidad, tanto el ver cara a cara como la escucha del otro. También, a diferencia de otras formulaciones, no se plantea en un sentido en el que el entendimiento exclusivamente de la ética se da a través de esa tradición de pensamiento exclusivamente denominada o llamada occidental, que encuentra a veces en las tradiciones formuladas, sea por Aristóteles o por Kant, digamos, a sus puntales más clásicos, ¿no? Sino que partimos, como bien se señala desde el documento que sugerimos un poco también para retomar en esta inicial conversación de la lectura del doctor Dussel, una formulación que recupera una visión de la propia historia mundial que reclama un cierto lugar de enunciación, en donde la propia tradición de lo que sería la historia misma de América Latina y de nuestro continente y la historia nacional de México da diversos elementos en donde ya está planteado un cierto enunciamiento de la posición respecto al otro, que ya está, digamos, señalando un rumbo a esa ética y a la política. La llamada primera transformación, si convenimos en esa periodicidad o esa historización de los procesos, tendría en Morelos a un clásico de esa formulación, la noción del poder como un acto servicial, él se hacía llamar el servidor de la nación, y la visión de esa conceptualización de la dignidad de todos en el sentido de, en el documento conocido como los sentimientos de la nación, digamos, el romper con la situación de esclavitud y con una política que se enclava en la diversidad cultural, histórica y política del país, ya nos da también elementos muy interesantes para reflexionar el documento mismo con el cual nos enfrentamos, ¿no? Son dos cuestiones que a mí me parecen también muy relevantes para este inicio de la conversación. Yo veo aquí 3 manos levantadas. Primero, Irina Layevska, a quien le agradecemos que nos va a prestar su palabra también en la próxima sesión. Sigue Ismael Rubio y después Laura. Entonces empezamos con Irina, por favor. Micrófono. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, me sorprende y me entusiasma
saber que Morena se está preocupando por esta formación, porque en mi experiencia personal, platicando con compañeras, compañeros de Morena, hace mucha falta la preparación de cuadros políticos. No hay un entendimiento todavía del concepto de partido de Morena. Sí como movimiento, sí como un gran frente, pero falta esa cohesión de lo que es un partido. Y preocupa mucho que en estos momentos electorales muchas personas estén pensando que la única participación tenga que ser a través de la elección. Y el trabajo de base se va abandonando. Es algo que las izquierdas en México fueron haciendo desde el primer registro del Partido Comunista en el 77, la elección en el 79, luego el PRT, luego el PSUM, y todo lo que fue derivando de ahí, abandonar el trabajo de base. Y se convirtió en partidos meramente electorales. Digo, no está mal si hay formación y si se sabe que el partido será la vanguardia para un movimiento. Pero si nada más es por la elección, pues se va a repetir lo que se vino haciendo hasta antes del 2018. Por eso me satisface esto. Y como hoy me toca el primer tema, pues tengo algunas dudas del tiempo que me tocará y de cómo abordar el tema de la diferencia. Porque me comentaban que sería a partir de mi experiencia personal. Y entonces por eso pregunto el tiempo, porque mi experiencia personal es bastante amplia. Entonces, para centrarme en puntos específicos. Gracias. De nada, si me permite contesto rápidamente y te agradezco muchísimo, Irina, la intervención. Fui yo quien sugirió tu invitación porque he visto tu propuesta para la CONAPRED cuando habíamos escuchado todo lo que había ocurrido y me parece que es una manera muy amplia, muy genuina de hablar de diversidad. Y es por eso, a lo que me refiero con la experiencia, es a un conocimiento que va más allá de los libros. No contar la vida, porque eso es claro, lleva mucho, pero son 15 minutos al fin de cuentas, y en tu caso incluso será como un diálogo con Nélida, que trae una experiencia sindical sumamente interesante también. Entonces, que nos den una probadita de esa concepción tan amplia y tan incluyente que tienes de la diversidad, que hace que sea única tu propuesta, ¿sí? Porque tú no hablas desde del yo, tú hablas desde la deposición del yo, desde el primero es el otro. Entonces, por eso fue la invitación y el agradecimiento aquí. Que de hecho te conocí en la presentación del libro del doctor Dussel, sí. Las metáforas teológicas de Marx. Sí, sí. Bueno. Pues eso yo se lo debo a mi madre. Ajá. Que el aprender a hablar más que del yo, del nosotros como sociedad. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues agradezco la invitación. Al contrario. Seguimos entonces con Ismael Rubio. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos desde Culiacán. Estoy muy complacido por pertenecer a este curso y también, como ha manifestado la compañera Irina, pues tengo muchas dudas y me gustaría que fueran aclaradas. Es como acaban de decir, no es un decálogo de principios, ¿verdad? La guía ética para la transformación, pero sí nos marca pautas. En el momento en que vivimos
la forma en cómo debemos de transformar nuestro comportamiento, asimilarlo para después transformar hacia afuera, ¿verdad? El doctor Dussel dice en su cartilla ética, de hecho aquí lo tengo, miren, estuve en el primer encuentro de formación política, me dio mucho gusto verlo por primera vez en persona. Él dice que afirmar la vida de los oprimidos eventualmente implica destruir todo el orden político que nos oprime. Pero esa transformación no es como las anteriores 3 transformaciones. Decimos que fuera pacífica, electoral, y las transformaciones, he escuchado decir al doctor Dussel, el que esté dentro de este movimiento, este partido movimiento, que esté dentro de esta transformación, debe de tomar una mochila y llenarla de mucha esperanza, porque de mucha alegría, dice él, porque es una revolución de largo aliento. Citlali, nuestra compañera, que es secretaria, dice, es una revolución de larga data, dice, una transformación de larga data. Entonces, a veces nos desesperamos nosotros, porque este movimiento está lleno de esperanza, y los cambios que hemos visto al interior del partido en poco menos de 3 años nos prenden los focos de alarma y nos dicen qué está pasando con el movimiento. Miren, el presidente en una ocasión lo escuché decir que la política también requiere de eficacia, además de principios, pero no puedes tú cargarte nada más a la eficacia, porque entonces te vuelves un cínico. Entonces, ni siquiera un pragmático, dice el presidente. Tienes que ser de principios. Él es una persona de principios, por eso ha prevalecido y ha sido toda lucha es legítima, y uno se da cuenta qué tan legítima es con el paso del tiempo, y él ha sido congruente, y queremos que este partido movimiento sea congruente. Quizá esa sensación de orfandad que tenemos, porque nos hace falta nuestro líder moral, que él ya no le pertenece al partido, le pertenece a todo México, y lo está haciendo de forma correcta, no involucrarse en la dinámica del partido. Quizás esa sensación de orfandad ha permitido que se nos metan gente externo, gente que no tiene principios, sino que piensan los políticos profesionales, ¿verdad? Y para mí, sinceramente, quisiera en este curso aprender, aclarar esas dudas. Miren, lo vivimos con Madero. El golpe se fraguó al interior, y el usurpador Huerta simulaba que defendía la Ciudad de México, y sin embargo, él conspiraba con los líderes de la contrarrevolución. Entonces, aquí parece exactamente lo mismo con el presidente del partido. Simula, está con nosotros, pero todas sus acciones son para darle respiración oficial a un muerto o alguien que estaba en el patíbulo, que son los partidos políticos. Quizá si hubiéramos seguido congruentes, ahorita el PRD y el PRI estuvieran cerca de perder su registro, quizá el PAN, porque hay una sociedad conservadora que todavía tiene fuerza. Entonces, pero le estamos dando vida artificial a esos partidos, comportándonos como ellos y permitiendo que la gente crea esa ficción o esa mentira que prevaleció de que todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales y no hay a cuál irle. Y cuando el desencanto en política permea, la gente no sale a votar. No se va a venir el tsunami electoral de 2018. Al contrario, se van a juntar el desencanto, se va a juntar lo de la pandemia, que las campañas de vacunación van lento. Entonces se van a juntar muchos factores que van a permitir que los que poseen el voto duro y los que poseen la estructura más poderosa desde más de 70 años revivan en la vida pública de México. Eso es un peligro inminente. Entonces yo quisiera encontrar una respuesta a tantas dudas y a tantas emociones que mantengo, y digo, ¿cómo no apoyar a nuestro partido movimiento? ¿Cómo dejar solo al presidente? Con lo que tenemos hay que ir. Nos dicen, busco respuestas en Lorenzo Meyer, busco respuestas en Pedro Miguel, y dicen exactamente lo mismo, que esto es inevitable, era inevitable que se nos metieran, porque pues no teníamos una organización sólida. Citlali, no quiero decir que ella se lava las manos, simplemente está cumpliendo una función de secretaria, discúlpenme. Entonces, la participación finalizó, pero son muchas emociones las que tengo y muchas dudas a la misma vez, y les agradezco de antemano haberme dado la oportunidad de participar en este curso. Don Edmundo Sánchez, ¿podría cerrar su micrófono también, por favor?
Sí, hay algunas cuestiones, no queremos desatender ni que piensen que no estamos atendiendo algunas de las observaciones que se plantean en el chat, todas ellas significativas e importantes, como las valoramos, pero los invitamos a que paso a paso, como hemos sugerido, proceder con los temas que se sugieren en el documento, con la idea de ordenar la conversación, el diálogo, la discusión crítica, no en un sentido, digamos, en el que queramos comernos al mundo de un bocado o proceder, digamos, en una idea de conjunto, ¿no? Poco a poco vamos a ir labrando un camino que nos permita discutir los diversos temas que en cada formulación están, digamos, expuestos como un haz en el que conviven diversas cuestiones. Entonces, invitamos a que tanto en el caso del chat como en el caso de las observaciones, el día de hoy es como una experiencia inicial de también proceder con la cuestión de la escucha. Por esa razón, el señalamiento que hacíamos puntual respecto al tiempo. Y la experiencia también de partir en el sentido de la expectativa, la emoción y la expectativa, como aspectos también fundamentales de una discusión de esta naturaleza. Porque son, como diría, ya lo citó Silvana, Spinoza, esas emociones cálidas, que son las que indican en ese sentido pues un horizonte de la vida. Así que bueno, en estas primeras intervenciones procuramos pues señalar el camino, las orientaciones y la cuestión de la distinción entre lo que son exposiciones principales y después las opiniones de cada uno en el estricto señalamiento del tiempo. Creo que había un orden y vamos a ir con eso caminando. Quiero agregar una cosita nada más a lo que dijiste, y es que nosotros aquí estamos reunidos para discutir la guía ética. No vamos a responder a las inconformidades con el gobierno, no estamos facultados para eso. Venimos a discutir sobre la guía ética y hablamos desde nuestras experiencias, desde nuestros lugares de enunciación. ¿Sí? Ahora le tocaba al iPad de Laura. Bienvenida. Gracias, Silvana. Muchas gracias por permitirme participar. Me interesaba mucho, como bien sabes, el tema. Yo tengo cierta inquietud que quisiera poner en la mesa como parte, digamos, de esta introducción, un problema que me parece que valdría la pena tenerlo en cuenta. Cuando tú te refieres en tu presentación y un poco también la del profesor Dussel sobre, digamos, esta posición de apertura a escuchar al otro, me parece que es una disposición, ¿no? Que es como necesaria para poder dialogar. Sin embargo, me parece que hay un fenómeno cultural que no creo que sea solo del neoliberalismo, sino que es más antiguo, ¿no? Que tendría que ver con la idea, sobre todo en la política, de que, digamos, es importante entenderla como la guerra, ¿no? Como victoria sobre los otros, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay una gran confusión en la discusión política nacional que, digamos, aprovecha bastante bien la derecha en términos, digamos, de que la libertad de expresión, por ejemplo, consiste en el derecho a decir lo que yo quiera, ¿no? Y entonces eso implica que también yo puedo mentir, porque digamos que si la finalidad es vencer, ¿no? A el que yo considero que debe ser vencido porque tengo la certeza, siguiendo tu término, de que él es un enemigo que debe ser destruido, me parece que entonces se pueden dar situaciones donde ese diálogo sea, voy a llamarlo falso diálogo, ¿no? Digamos que sería como dos personas que están planteando opiniones, ¿no? Buscando vencer al contrincante, pero de esa confrontación no podría surgir
nada, digamos, que hiciera crecer ni a uno ni a otro, ni a pensar más, o todas estas disposiciones que están planteadas para este trabajo. Entonces, creo que nosotros mismos, no porque seamos de izquierda o apoyemos a la 4T, podemos estar libres de esa idea de lo político. Y en ese sentido, me parecería importante considerar éticamente la discusión, en tanto no solamente hay un derecho a hablar y a escuchar al otro en ese entendido de que así es el diálogo, sino que hay un compromiso de ser honesto, ¿no? Y entonces, al ser honesto, para mí eso necesariamente permite la escucha. O sea, si no hay honestidad, ¿no? Pues no puede haber escucha, ¿no? Entonces, no sé si lo planteé muy claramente como quisiera, pero digamos que mi idea es que no es suficiente plantear la disposición al diálogo, ¿no? Sino que también tiene que haber un ejercicio personal de autocrítica de las certezas que tenemos, porque me parece que es muy fácil creer que mis certezas son correctas porque son buenas y yo creo que es lo justo, mientras que las del otro no lo son, y creo que eso es como una trampa que también puede llevar a la izquierda a, digamos, autodestruirse en ese sentido, digamos, de tener una idea de la política como una ética de la vida personal, que es una vida comunitaria, ¿no? Entonces solo quería como introducir esta idea que me parece que podría dar cauce a algunas discusiones interesantes sobre la manera en que nosotros mismos discutimos la guía ética con una actitud ética. Eso era un poco la idea. Gracias. No, gracias a ti por la intervención, Laura. Y sí, ¿no? O sea, la disposición esta necesaria que dice no es solamente una buena intención. O sea, es una deposición del yo. Y justamente de las certezas. O sea, tiene que ver con eso. Viene a compartir perplejidades. O sea, hay un autor que unas paginitas ahí agregamos en la lectura complementaria, que es Martin Buber. Y él habla de un diálogo genuino, y está el otro que es el monólogo a dos voces, que es lo que nos tienen acostumbrados, pero eso no es un diálogo, ¿no? Normalmente le llaman diálogo a ese monólogo a dos voces, en el que grita más fuerte es el que tiene razón. Exacto. Está en las antípodas de eso, el ejercicio, y por eso digo, tengámonos paciencia, porque todos estamos aprendiendo en ese ejercicio, y vamos a tener que empezar por nosotros mismos, como tú bien dices, a dejar de lado las certezas. El otro no es un monstruo, el otro tiene miedo también. Y entonces hay que ver dónde están los miedos del otro. Por eso el aflojamiento sin cobardía de la virilidad. Hay que poder venir a exponer la propia fragilidad. A mí me gusta, como siempre, Dussel comenta, cuando le preguntó a Levinas qué era la exposición, y Levinas se abrió la camisa y le dijo que era eso, era como ofrecer la desnudez al otro. Bueno, de algún modo, ese tienes un ejercicio al que nosotros nos vayamos animando. Creo que también la otra lectura complementaria es magnífica, la del maestro ignorante de Rancière. Yo los invito, si no alcanzaron a verla, a que la vean. Sigue Javier Arismendi. Vamos a seguir esto, y seguramente en la de la palabra y la confianza vamos a volver con el tuyo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Javier Arismendi González, soy médico especialista, jubilado del IMSS. Estoy intentando hacer algo, intentar algo, pues, no sé si políticamente o solo dentro del partido. Aún no estoy asociado, pero bueno, pronto me haré miembro del partido, porque pretendo que, bueno, pues este país cambie, ¿no? Soy médico, trabajé 30 años, 29 años en el IMSS, y bueno, puede que tenga algo que aportar para todo lo que es. Y una de las cosas que me mueve estar en esto, pues es meramente, digo, no necesito el dinero, afortunadamente el IMSS nos pensiona con nuestro salario, y sigo trabajando de tal manera que no es móvil el dinero en esta cuestión lo que me mueve para pretender estar presente en esto, porque me preocupa pues el futuro del país, porque efectivamente nuestro presidente se va a ir cuando le toca retirarse, y es preocupante qué sigue de esto, ¿no? Celebro
de veras con ganas el hecho de que hayamos aquí 30 o 40 personas discutiendo esta situación y espero que en breve seamos 500, ¿no? Y que sigamos platicando y aleccionando principalmente el futuro a los jóvenes y a los que deben empujar. Y bueno, la existencia de este curso me da la impresión, y así lo aceptamos, yo creo todos, que sí necesitamos que discutamos sobre la ética y la moral. Aceptamos que de entrada a lo mejor los 3 preceptos ya básicos de no mentir, no robar y no traicionar, pues, no existen, o existen parciales, o existen a mi modo, ahora sí que a mi ética de cada quien, y como dijo, creo que Ismael Rubio, compañero, creo que sí es preocupante el hecho de que ahorita por las elecciones que se vienen, se estén proponiendo candidatos que nosotros sabemos a todas luces y todo el mundo sabe que tienen un pasado oscuro y muy criticable. Y entonces ahí entraré mi primera pregunta para esta situación, que ojalá estas gentes antes de que las postularan, pues decían que discutieran igual sobre la ética y la moral, porque son gente que se acomoda la ética a su conveniencia, ¿no? Y eso es donde a lo mejor yo pienso que veo el riesgo de que alguien con la capacidad y la integridad de Andrés Manuel López Obrador no siga en esa situación y entonces por eso celebro que haya más discusiones de este tipo, aceptando que efectivamente la ética y la moral que ya se discutirá después desde el aspecto filosófico y práctico, ¿por qué no que somos los que la vivimos? ¿Cómo nos la acomodamos para que cumplamos nuestros objetivos personales? Y entonces a lo mejor mi ética, pues ya no es la ética de los demás, ¿no? Mi ética es solo enriquecerme o empoderarme o hacerme de un grupo de faccioso en el que yo sea la cabeza y así, bueno, pues sabemos que existen varios en esto. Insisto, bueno, pues yo estaré aquí presente, me interesa mucho la discusión y aunque sé que la respuesta no la van a dar aquí, sí me gustaría pensar y saber que de alguna manera en el partido algo está haciendo para que estos candidatos que le llaman chapulines, pues brinquen de repente porque no fueron candidatos en un partido y ahora sean porque tuvieron algún arrastro, alguna vez se vio la situación, ahora sean candidatos. Ya comentaron aquí que aquí no vamos a encontrar respuestas a esto, pero sí me gustaría que entonces hiciera algo ya práctico en función de que, bueno, pues un candidato de otro partido que quiera ingresar y ser aquí candidato, pues que tome este curso y 10 más para que si su ética y su moral son a su favor, pues se convierta en lo que necesitamos todos, ¿no? Que sea a favor de la mayoría y bueno, pues primero los pobres y que no haya privilegios para quien los tiene y no los merece. Gracias, estaré aquí presente, pienso seguir trabajando y bueno, pues aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Sigue Olivia Esquivel. Buenas tardes, compañeros. Gracias por la invitación. Yo soy una persona de las bases. Estoy siguiendo constantemente al doctor Duxel. Se me hace una persona, bueno, tenemos la fortuna de tenerlo. Su sabiduría y todo nos va a guiar siempre. Y aunque ahorita yo quisiera hablar con respecto al curso o a la discusión de las instituciones, a mí me parece algo importante en este momento de coyuntura. Hacia una cartilla moral, Dussel nos dice que según Luhmann, una institución es un sistema de relaciones de mutua complementariedad, donde los miembros de la comunidad se comportan conociendo las reglas del sistema y esperando que los otros miembros de la sociedad correspondan con las acciones pertinentes. Entonces, si no hay un equipo, una subordinación o una orden de ideas, pues no va a haber una institución fuerte, ¿verdad? Las instituciones tienen la función de afirmar la vida, nos dice Dussel, en la comunidad, o sea, el alimento, la casa, el sustento, el vestir, la arte, el comercio, la ciencia y la comunicación. Entonces, ahorita que se está pasando este momento tan difícil en el que pues todos quisiéramos hablar y decrepitar, Morena tiene que tomar decisiones muy importantes y a la verdad, como dice nuestra compañera Silvana, somos heterogéneos, no podemos tener una homogeneidad en estas acciones. Tenemos que tomar decisiones que sean importantes que son importantes para el partido, pero a veces las decisiones no son las correctas o las pertinentes de acuerdo al momento. Entonces, Morena quiere ser un partido democrático, honesto,
que haga el cambio, pero es difícil regirse dentro de una ética que de cada quien, como dicen los compañeros, cada quien ve la ética desde su punto de vista, unos volteamos la cara, otros ponemos la cara, y así nos vamos conformando en una institución que en este momento se llama Morena y que es muy importante para la transformación del país. Yo quisiera, pues no ser pretenciosa, pero quisiera comentarles algo. Yo, por circunstancias, no sé, me apunté para diputado, candidata a diputado federal plurinominal, y no sé, la suerte, la fortuna, tengo 20 años en Morena desde sus inicios, desde el desafuero, siguiendo a Andrés Manuel activamente, y por azares del destino quedo como en la tómbola, salgo en el primer lugar de saculación. Yo soy una de las personas que ustedes pueden decir todo lo que quieran, que no estoy preparada, que no soy la correcta, pero lo único que sí tengo, que pasé un filtro en el cual yo soy de Morena y pertenezco a Morena para estar en esa tómbola, y salgo en primer lugar. Ahorita tengo el número 16 en la lista plurinacional y espero poder seguir esta lucha y representar a las bases para que vean que Morena sí ha cambiado, ¿sí? Entonces, estoy a sus órdenes y sigo los cursos, estoy apuntada desde hace mucho tiempo al instituto y leo lo más que puedo y voy a tratar de hacer las acciones correctas si es que esto se logra, y si no, la verdad, este es un triunfo de Morena. Aquí está una persona que es de las bases, pueden seguir mis redes y soy 100% una persona electa democráticamente. Gracias. Muchísimas gracias. Y suerte, Olivia. David Ortiz, sigue. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Un gusto saludar otra vez al profesor Enrique Dussel. Desde algunos años hemos estado también ahí en la Escuela de Formación Carlos Ometopsin, que bueno, pues ya ahorita él siempre nos hacía un llamado a los jóvenes precisamente a tener estas herramientas teóricas para el ejercicio. Siempre nos hace estas prerrogativas y este discurso en el que nos dice, la política es un noble oficio, y como noble oficio lo vamos a entender como cada mañana es el arte de ser como un discípulo, escuchar, y en ese escuchar pues se va construyendo una nueva forma de hacer política, él decía, un poder obediencial de los que mandan, que manden obedeciendo. Y acerca de esto, yo creo que plantearnos poco a poco, ir construyendo preceptos e ideas que nos ayuden como sociedad a cambiar la forma, como ya estaban comentando algunos compañeros, hay dificultades dentro de nuestro partido movimiento, sí los hay. Sin embargo, en este diálogo, en la construcción teórica y que va a repercutir en la práctica, y yo creo, y sí me entusiasma mucho siempre escuchar al doctor Dussel, que nosotros los jóvenes, pues en primera también vamos a ser los que nos toca sufrir las consecuencias de los actos que hagan estas instituciones, y por lo tanto también me anima a poder participar y ver que el diálogo de los rangos de edades, pues nos podamos juntos crear unas ideas que nos puedan ayudar a mejorar nuestra sociedad. En ese sentido, pues sí agradezco mucho estos espacios que son necesarios, porque igual estoy convencido que antes de una mera institucionalización de un partido, pues es una escuela también de formación política en otro sentido, no en un sentido desprestigiado. Y por lo tanto yo creo que iniciar estos cursos críticamente, pues nos va a ayudar a fortalecernos como partido y como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Vamos a seguir ahora con otro David, con David Escalante.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Me llamo David Escalante. Estoy hablando desde Mérida, Yucatán. Ahora me encuentro aquí. Recién llegué a Yucatán después de estar 2 años en Perú viviendo. Y bueno, yo vengo de una familia maya hablante. Me dio mucho gusto, siguiendo la línea de hablar de la expectativa y de las inquietudes. Me dio mucho gusto escucharles las introducciones, las reflexiones. Revisé los materiales y estaba yo pensando un poco que una de las motivaciones que me trae a este taller, a este encuentro, a este diálogo, es ir complejizando las reflexiones sobre las implicaciones del Tren Maya en la península de Yucatán como un proyecto de Morena, como un proyecto, pero donde en medio hay una gran población que se está formando también un pensamiento crítico o desea o tiene sed de saber o de escuchar otras reflexiones. Y entonces yo cruzaba ambas, la guía ética del profesor Dussel y la guía ética que se presentó hace muy poco, tratando de reflexionar. Entonces, más que nada, yo pienso que la expectativa, por mi parte, es ir comprendiendo hasta qué punto este tipo de proyectos nos van a ayudar a comprender cómo funciona la política, cómo los sujetos nos podemos organizar para hacer críticas constructivas, para profundizarlo, para ver sus implicaciones, ¿no? Para no abandonar o no convertirnos únicamente en sujetos de otros, ¿no? Y empezar a crear de una otra manera alternativas a esto. Esa es mi expectativa. Voy a escuchar todas las charlas, voy a desarrollar mis reflexiones, siempre pensando, como bien inició Silvana, la doctora Silvana, desde mi lugar de enunciación, que es inevitablemente mexicano, pero también maya, y también sudamericano, y también me constituyen varias capas. Entonces, esa es mi posición. Les agradezco mucho, no les voy a robar el tiempo, me apego al principio de los 3 minutos, y bueno, es un placer escucharlos. Hasta entonces. Muchas gracias, igualmente, David. Sí, el tema tuyo seguro va a salir. Muchas gracias por traerlo. Gisela Holguín, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo nada más quiero agradecer al doctor Dussel, porque precisamente ayer terminé de exponer la tesis 20 de las 20 tesis de política, ¿no? Y la verdad que todo lo que aquí nos comparte el doctor, pues nos motiva a hacer a participar en todos estos talleres, porque como dice el doctor, no es que no sepa, no tenga los argumentos o algo así, es que no me ha aprendido bien que no tengo facilidad de palabra, sino lo que me hace falta son los conocimientos. Y de ahí pues parte esta necesidad de seguir participando en todos estos foros para continuar nuestro aprendizaje y hacerlo llegar, expandirlo a más círculos de estudio, ¿no? Que es la finalidad de todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, pues más que nada es todo ese agradecimiento. También terminamos esta cartilla con él, bueno, con sus videos, y pues nada más agradecerle el cambio que genera en mucha gente, en muchísima gente, y hacer llegar su mensaje. Muchas gracias. Y qué bueno que esté otra vez con nosotros. Gracias. Gracias, Gisela. No veo a nadie más apuntado. Me gustaría que si el doctor Dussel quisiera decir algunas palabras antes de que cerremos. Justo en este momento desactivó su cámara, quizás se movió de su escritorio, pero pareciera como que nos pusimos de acuerdo, más o menos acercándonos al tiempo estimado de las sesiones, por lo demás, que en el sentido de tratar o procurar de ser puntuales a las 15 horas y desarrollarlas hasta las 16:30. ¿No? Ojalá que enseguida, si el doctor activa su cámara, a lo mejor nos está escuchando, pero haciendo alguna diligencia en su escritorio, en su estudio. Pero sí. Mientras podríamos responder, porque hubo preguntas sobre las lecturas. Si pudieran decir, por favor, en dónde se encuentran las lecturas para las personas que no están en el Zoom, pero que lo van a seguir después afuera y quieren leer,
No sé quién pueda darnos esa información. Si Jorge o Teo. No. Bien. La cuestión es que vamos a abrir un repositorio en la página de la Secretaría. Entonces, digamos, ya cuando tengamos la dirección, se lo vamos a mandar a cada uno de ustedes por correo, digamos, el enlace del repositorio, y se van a ir soltando las lecturas para cada sesión. También se va a subir una bibliografía donde se va a precisar cuál es la bibliografía básica y cuál es la bibliografía complementaria. Entonces, sí, cuando tenga el enlace lo paso, y también se va a publicar en nuestra página de Facebook. Entonces, bueno, si se pueden pasar, también dejen su like y sería todo. Sí, hay también una invitación a darle like al canal, a suscribirse al canal de YouTube, tengo entendido. Y lo otro es que las lecturas van a estar disponibles también para las personas que no participen en el Zoom y que lo vean después, sea en YouTube o sea en Facebook, ¿no? Entonces, en la página de la Secretaría, ¿verdad? Sí, si me permiten tantito. Sí, complementando lo que decía correctamente Teo, desde la página de la Secretaría de Difusión, la página de difusión de la Secretaría, que es www.educacioninformacionpolitica.mx, allí se van a poder subir las lecturas en PDF y las van a poder descargar cuando quieran los participantes y el público en general, las lecturas. Entonces, para ahí también se van a estar subiendo los videos y todo. Así es que si alguien no puede entrar a alguna sesión a la hora, pues ahí tendrá los videos y los materiales para poder seguir el curso de alguna u otra forma. Como dice Teo, les estarán compartiendo los links donde estará justamente esta sección de las lecturas correspondientes a la guía ética, pero de cualquier forma ahorita si quieren escribo la dirección de la página de internet en el chat de Zoom para que ya todos lo conozcan. Mira, aquí ya lo enviaron, Mauro. Nada más una advertencia, estamos construyendo esta página apenas, así es que estamos lento, pero justamente parte de la construcción será incluir y subir los PDFs que proporcione la doctora Silvana para la lectura, así como José Gandarilla y el equipo de formación política. Y están pidiendo también el canal de YouTube. Ah, perfecto, bueno. Sería bueno dictar bien despacio para que puedan anotar con un lápiz las indicaciones de las accesos. Despacito. Para los que nos están en el Zoom de forma que nos están acompañando en Zoom, están ya en el chat las dos direcciones de la página de internet, la página de difusión de la Secretaría, así como el canal de YouTube. Y repito, para quienes están viendo la transmisión vía Facebook, la dirección electrónica de la página de difusión de la Secretaría, y es www.educacioninformacionpolitica.mx. Lo repito otra vez, www.educacioninformacionpolitica.mx. Allí en esa página encontrarán un acceso para las lecturas y de cualquier forma por todas las plataformas digitales que se tienen en la Secretaría se van a compartir exactamente el link donde van a estar ubicadas estas lecturas que nos va a proporcionar la coordinadora del curso y el doctor Gandarilla. Y vía YouTube pueden buscar el canal de la Secretaría, que es Secretaría Nacional de Educación y Formación Política de Morena, y allí también pueden darle seguir a ese canal de YouTube. Y de cualquier forma también en la página que acabo de mencionar, ahí están todas las redes, ahí está el acceso directo a todas las redes, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, y desde ahí pueden entrar directamente a todas las redes digitales de la Secretaría. Repito la página de internet para que lo apunten de nuevo si no lo alcanzaban a escribir. Es www.educacioninformacionpolitica.mx.
Desde ahí pueden acceder a todas las plataformas digitales que contamos en la Secretaría. Un último, previo a pasarle la palabra a Silvana y al doctor Dussel, si se anima para darnos un comentario de cierre. A los que nos estuvieron siguiendo por la página del Facebook Live, que en su momento fueron un poco más de 100 y ahora permanecen unos cuantos más, 80, 90, y a los que estamos aquí, que nos ayuden con la suscripción al canal para que podamos personalizarlo y de esa manera sea más fácil la identificación posterior de la actividad, por si la quisieran compartir después con otros que nos sigan por esas dos vías o esas plataformas ahora tan utilizadas. Entonces, le voy dando la palabra, Silvana, si quieres. Sí, yo muy agradecida por esta primera sesión. Aquí acaban de poner también, Teo, la dirección a la cual inscribirse en el curso, quien lo desee. Y bueno, agradecerles a todos por este primer pasito que dimos juntos. Y bueno, estoy segura que vamos a ir construyendo cada vez un diálogo más genuino, más sano, donde la verdad circule, como dice Buber, de manera subjetiva. Si la verdad es solamente objetiva, es mentira. O sea, la verdad tiene que responderse de cuerpo y alma por completo. Y eso es lo que vamos a tratar de construir acá. Un discurso sincero, honesto, veraz, que no pretenda tener la verdad de nada. Y le paso la palabra al maestro de todos nosotros, doctor Dussel. Perdón. ¿A quién entonces? A usted, por favor. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Sí, empezamos un proceso que debemos desde ahora en adelante activar para que llegue a la juventud, para que llegue a los miembros de la militancia en los distintos cursos o diálogos que la Secretaría de Formación y Educación va a ir organizando. Y esto para incentivar también la formación en cada comité estatal, los 32, la Secretaría de Educación y Formación, que prácticamente no existen o son muy pocos. Entonces, empieza ahora la tarea. Ustedes dirán, 1 año y medio perdido. Sí, ha sido 1 año y medio perdido por cuestiones burocráticas internas a Morena e impuestos por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral, que ha hecho las cosas difíciles y que no hay que soportar más ese tipo de intromisión dentro de la organización de los partidos. Y en esto, cuando hagamos más teoría política, podremos indicar que gran parte de las dificultades de Morena, primero, ha sido por instituciones externas que han potenciado la división en Morena y que han hecho habituales actos que no responden a su estatuto. Y en eso pues tenemos que luchar contra una burocracia del antiguo régimen que sigue existiendo y que es del antiguo régimen que imposibilita entonces realmente la organización de un partido nuevo y distinto, el cual hace poco publiqué un artículo en La Jornada diciendo que en eso Morena está mostrando una paciencia que puede transformarse en culpable
sino transforma las instituciones electorales que hoy vigen, pero que no responden a la cuarta transformación por sus autoridades y por su organización. Entraremos en otros cursos más teóricos a tocar estos puntos que son necesarios. Pues muchas gracias a todos los asistentes y también a quienes nos han seguido por las plataformas virtuales del Facebook. La próxima sesión esperamos también transmitir por el YouTube, ya restablecido el canal y personalizado con la imagen y con la identificación que sea debida. Y bueno, hemos llegado al tiempo más o menos estimado de cada una de las sesiones y nos veremos la siguiente semana con el tema y los expositores que ya están, aparecen en el cartel, pero lo señalo, nos acompañarán Irina Layevska y Nélida Guzmán con los primeros dos principios en el modo en el que hoy más o menos anunciamos que estamos trabajando. Les agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado durante toda la sesión, a nuestros participantes, a nuestros expositores y a quienes nos han seguido por las redes. Muchas gracias. Perdón, ¿a partir de qué día van a estar las lecturas, Teo, por favor? La lectura para la sesión 1 a partir de mañana. ¿En dónde? En la página de la Secretaría y también a las personas que están inscritas se les va a mandar por correo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si la seguimos, seguro va a haber más preguntas y eso vamos a tener muchas sesiones por seguirlo y se puede escribir también. Gracias. No sé si sería posible también hacer un grupo de internet para comunicarnos con noticias de todos los que vayamos participando de nuestros teléfonos, porque son muy útiles el poder comunicarnos ideas que a veces no son del curso, pero que informa a los miembros. Hacer un grupo que sería muy bueno. Bueno, eso los jóvenes sabrán hacerlo. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos y nos vemos la semana que viene. Ya entonces van a mandar la lectura. Hasta pronto. Y esto va a estar para compartir ya en el Facebook, ¿verdad? Ya se quedó. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.